Bienvenidos a la continuación del curso de análisis nodal básico con herramienta Prosper. En este nuevo módulo vamos a tratar todo lo concerniente al flujo multifásico vertical en tuberías, el desarrollo de las curvas de levantamiento de fluido VLP o curva de demanda que permitirán construir y analizar completamente nuestro análisis nodal en pozo. Flujo multifásico. Cuando a través de una tubería pasa un fluido monofásico, es relativamente simple estudiar su comportamiento y conocer las propiedades del mismo, tales como la densidad, la velocidad y la viscosidad. Sin embargo, en la industria, lo más común es encontrar más de una fase fluyendo a través de la tubería, lo que complica el análisis de las propiedades y las ecuaciones que rigen su comportamiento. Las caídas de presión aumentan por efecto del incremento de la tasa de flujo, provocando un posible comportamiento pulsante que aumenta la inestabilidad de flujo. Los fluidos pueden separarse a causa de la diferencia de las densidades y a los cambios de velocidad, dando lugar, en la mayoría de los casos, a una interfase de comportamiento inconsistente. El flujo multifásico en pozos de petróleo se refiere al transporte simultáneo de múltiples fases de fluido, como el petróleo, gas y agua, a través de las tuberías y sistemas de producción. Estas fases pueden interactuar de diversas maneras, influenciando la presión, la velocidad y la distribución de cada fase en el flujo. El flujo multifásico es un fenómeno común en la producción de pozos y yacimientos, y su comprensión es fundamental para lograr una producción eficiente y rentable. La curva de flujo multifásico vertical es también llamada curva de levantamiento de fluido, VLP, curva de demanda o simplemente outflow. El flujo multifásico presenta desafíos únicos, ya que las propiedades de las diferentes fases pueden variar ampliamente, incluyendo la densidad, viscosidad y composición. Esto da lugar a fenómenos como la formación de burbujas de gas en el petróleo, la emulsificación del agua y el petróleo, y la posible acumulación de sólidos. Estos aspectos pueden afectar la capacidad de producción, la eficiencia de los sistemas de levantamiento y la vida útil de los equipos de producción. Ahora bien, vamos a hablar sobre los patrones de flujo multifásico vertical en tuberías. En el flujo multifásico vertical se han caracterizado 4 patrones de flujo: flujo burbuja, flujo tapón, flujo anular y flujo neblina. El flujo burbuja, la fase gaseosa se encuentra distribuida casi homogéneamente en sentido transversal, dentro de la fase líquida en forma de pequeñas burbujas. Este patrón puede existir a tasas relativamente bajas de líquido, con deslizamiento entre fases, o a altas velocidades de líquido, de tal forma que no existe deslizamiento, arrastrándose todo el gas. En el flujo tapón, también llamado slug, es el patrón de flujo donde la fase gaseosa se encuentra unida en bolsas de gas, semejante a balas, de diámetro casi igual al diámetro de la tubería, y que fluyen simétricamente al eje de las mismas, separadas una de otra por un tapón de líquido. Una película de líquido muy delgada fluye alrededor de las paredes de la tubería, en sentido contrario de las balas, denominadas también burbujas de Taylor, y penetra en el tapón de líquido siguiente, formándose una zona de mezcla aireada por pequeñas burbujas de gas. En el flujo anular, que ocurre generalmente corriente arriba, el mismo es simétrico respecto al eje, caracterizado por las altas velocidades del gas que viaja por el centro de la tubería, desplazando el líquido a las paredes de la tubería en forma de una película relativamente uniforme y a menor velocidad. En algunos casos, la interfase es ondeada, produciendo altas tasas de corte. Este patrón también puede encontrarse en el flujo corriente abajo, caracterizado por bajas velocidades de líquido, con la diferencia de que el gas puede viajar en dirección contraria al flujo bajo ciertas circunstancias, de una manera inestable y generalmente excéntrica al eje de la tubería. En el flujo neblina, el líquido se encuentra distribuido totalmente en el gas, es decir, se encuentra en suspensión en forma de pequeñas gotas. Suponiendo un pozo de petróleo vertical, cuya presión de fondo fluyente se encuentra por encima de la presión de saturación, el fluido que pasa a través de la tubería es monofásico, es decir, líquido, petróleo más agua, hasta el punto donde la presión haya caído lo suficiente para comenzar a liberar gas, cuando se traspasa la barrera hacia el flujo multifásico. Es en ese momento cuando el gas, en una fase dispersa y en forma de pequeñas burbujas aisladas una de las otras, el patrón de flujo reinante es el flujo burbuja.
A medida que se va liberando más gas, las burbujas comienzan a crecer y a unirse entre sí, hasta que tienen un diámetro casi igual al diámetro de la tubería, fluyendo intercaladas con la fase líquida. Para ese instante, se tiene un régimen de flujo tipo tapón o slug. Si a medida que el flujo continúa en ascenso se prolonga la liberación de gas, aumentando la velocidad de la fase gaseosa lo suficiente, el flujo se segregará en su totalidad, canalizándose todo el gas por el centro de la tubería, desplazando al líquido a la superficie del conducto, características que describen al flujo anular. Si existiese una limitación en la sarta o un cambio de diámetro en la tubería, las velocidades correspondientes a cada fase variarían, pudiendo existir un cambio de régimen de flujo. Patrones de flujo multifásico horizontal en tuberías. En el flujo multifásico horizontal se han caracterizado 7 patrones de flujo: flujo burbuja, flujo tapón, flujo estratificado, flujo ondulado, flujo slug, flujo anular y flujo neblina. En el flujo burbuja, el gas se encuentra fluyendo distribuido dentro del líquido de manera casi homogénea, en forma de pequeñas burbujas a moderadas proporciones. Este patrón se caracteriza por el comportamiento del deslizamiento entre fases, que cambia dependiendo de la velocidad del líquido, pudiendo arrastrar todas las burbujas de gas haciendo nulo el deslizamiento, o viajar a mayor velocidad relegando el gas y provocando un deslizamiento entre fases. En el flujo tapón de gas, este patrón de las burbujas de gas tienen dimensiones mayores y se encuentran fluyendo en la parte superior de la tubería, separadas una de otras por fase líquida. Se caracteriza por deslizamiento entre fases, siendo la velocidad del gas mayor a la velocidad del líquido. En el flujo estratificado ocurre a bajas velocidades de líquido, donde la fuerza de gravedad vence a la tasa de corte, produciendo la segregación gravitacional de las fases líquidas hacia la parte inferior de la tubería. Se caracteriza por una interfase bien definida, donde el gas fluye por encima del líquido, generalmente a una mayor velocidad, asemejándose a una estratificación. El flujo onda tiene una cierta similitud con el flujo estratificado, pero el gas ha tomado una velocidad mucho mayor que el líquido, lo que provoca una pequeña distorsión en la interfase, asemejando un pequeño oleaje en su superficie. El deslizamiento entre fases durante este patrón es inevitable. El flujo tapón de líquido o slug, donde las altas velocidades de gas con respecto a las relativas al líquido provocan una formación de olas de gran tamaño en la interfase, que a su paso cubren casi la totalidad vertical de la tubería. Durante este patrón, en la cresta de la ola se forma una zona de mezcla de gas y líquido que modifica el deslizamiento gas-líquido. En el flujo anular, que debido a las altas velocidades del gas, el líquido queda replegado a la superficie interna de la línea, dejando pasar por el centro de la tubería de una manera casi simétrica. El deslizamiento en la interfase es máximo, a su vez que gran parte del líquido se introduce en el gas de forma de pequeñas gotas. Flujo neblina, también llamado disperso. En este patrón de flujo, el líquido se encuentra disperso en la fase gaseosa de una manera homogénea y es trasladado a la misma velocidad del gas, haciendo el deslizamiento entre fases despreciable. Ahora le vamos a hablar sobre la ecuación general de gradiente de presión. Como todo desplazamiento de masa de un lugar a otro, el transporte de fluido a través de la tubería acarrea un gasto de energía, en este caso representado por una caída de presión desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Esta caída de presión se rige por la ecuación general de gradiente de presión, derivada de la ecuación de energía, y puede ser aplicada para todo tipo de flujo en tuberías a cualquier ángulo de inclinación. Esta ecuación la podemos ver a continuación. En esta ecuación se observan tres componentes que representan la caída de presión por elevación, causada por fuerzas gravitacionales, la caída de presión por fricción, proporcional al factor de fricción de la tubería y al cuadrado de la velocidad reinante, y la caída de presión por aceleración, que suele ser despreciable, a menos que el fluido tenga cambios bruscos de velocidad, como por ejemplo en un pozo de gas con baja presión de cabezal. En la tabla se puede observar algunos rangos de contribución de cada uno de estos componentes. Ejemplo, para el caso del componente elevación, esa caída de presión en pozos de petróleo se encuentra del 70 al 90% y el pozo de gas del 20 al 50%. El componente de caída de presión por fricción en pozos de petróleo se encuentra entre un 10 al 30% y para pozos de gas
de un 30 a 60%, y el componente de aceleración para pozos de petróleo está entre 0 y 10%, igual para pozos de gas. Para el flujo de dos fases, líquido y gas, la ecuación anterior del gradiente de presión debe ser alterada tomando en cuenta las propiedades de ambas fases. Sin embargo, esto complicaría demasiado la situación, por la que las propiedades de la mezcla líquido-gas pueden considerarse como un promedio de ambas, como si fueran una sola fase. La ecuación modificada se describe de la siguiente manera, donde la letra M se refiere a las propiedades promedio de la mezcla. Ahí vemos a continuación la ecuación modificada para el flujo bifásico. A continuación, se definen algunas de las propiedades más importantes que deben ser conocidas para adaptar la ecuación general de gradiente de presión a las condiciones del flujo bifásico. Entre ellas se encuentran el factor de entrampamiento sin deslizamiento, la densidad, la velocidad, la viscosidad y la tensión interfacial. El factor de entrampamiento se define como la fracción de un elemento de tubería que es ocupada por el líquido en un instante dado. Evidentemente, si el volumen del elemento ocupado es bastante pequeño, el factor de entrampamiento del líquido puede tender a 0. Se hace necesario determinar el factor para el líquido, ya que juega un papel muy importante en el cálculo de las propiedades de la mezcla, tales como la densidad, la velocidad real del gas y del líquido, viscosidad efectiva y transferencia de calor. En el caso del flujo inestable, como el flujo tapón-slop, el factor de entrampamiento cambia periódicamente y en este caso toma un valor promedio en el tiempo. El valor del factor de entrampamiento varía desde 0 para un flujo de una fase hasta 1 para el flujo bifásico, pero dicho valor no puede ser calculado analíticamente, sino por medio de correlaciones empíricas en función a las propiedades del gas y del líquido, patrones de flujo, diámetros de inclinación de la tubería, o puede ser medido experimentalmente por diversos métodos, tales como la resistividad o prueba de capacitancia, densitómetros nucleares o por secciones en segmentos de la sarta, cerrando válvulas y midiendo el volumen de líquido entrampado. Ahora bien, el factor de entrampamiento sin deslizamiento se define como la relación del volumen de líquido en un elemento de tubería que existiera si el gas y el líquido viajaran a la misma velocidad, es decir, sin deslizamiento, dividido por el volumen del elemento de la tubería. Puede ser calculado directamente si se conocen las tasas de flujo in situ del gas y líquido. Ahora bien, la densidad en toda ecuación para el flujo de fluidos requiere que un valor de densidad sea conocido. La densidad está envuelta en la evaluación de los cambios totales de energía debido a la energía potencial y a la energía cinética. El cálculo de los cambios de densidad, así como los cambios de presión y temperatura, requieren de una ecuación de estado para el fluido en consideración. Cuando dos líquidos inmiscibles, tales como el agua y el petróleo, fluyen simultáneamente, la definición de densidad resulta más compleja. La densidad de una mezcla gas-líquido es muy difícil de evaluar debido a la separación gravitacional de las fases y al deslizamiento entre ellas. La densidad de una mezcla agua-petróleo puede ser calculada por medio de las densidades del agua y del petróleo y de las tasas de flujo si se supone que no existe deslizamiento entre las fases. Los cálculos de la densidad de una mezcla gas-líquido requieren el conocimiento del factor del entrampamiento del líquido. Velocidad. Muchas de las correlaciones para el flujo bifásico están basadas en una variable llamada velocidad superficial. La velocidad superficial de una fase se define como la velocidad que la fase exhibiría si fluyera a través de toda la área seccional de la tubería. Viscosidad. La viscosidad de la mezcla se usa para determinar el número de Reynolds y otros números adimensionales usados como parámetros en correlaciones. La viscosidad de una mezcla agua-petróleo es usualmente calculada usando el flujo fraccional de petróleo y del agua. Las viscosidades del gas natural, petróleo y agua pueden ser estimadas por correlaciones empíricas, pero estas medidas pueden ser poco confiables. Tensión interfacial. La tensión interfacial depende de las propiedades del fluido, tales como la gravedad del petróleo, la gravedad del gas y del gas disuelto. Cuando la fase líquida contiene agua y petróleo, se usan las fracciones de cada uno de los componentes de la mezcla. Clasificación de las curvas BLP. Las correlaciones de flujo multifásico son expresiones matemáticas usadas para predecir el factor de entrampamiento del líquido.
el gradiente de presión en la tubería y en algunos casos el factor de fricción. Comúnmente las correlaciones consideran una interacción líquido-gas, tomando el petróleo y el agua como un solo fluido equivalente. Cada correlación en particular identifica el patrón de flujo existente y los respectivos cálculos de factor de entrampamiento y el gradiente de presión que difieren para los diferentes regímenes. Diversos investigadores han desarrollado correlaciones de flujo multifásico en tuberías verticales y horizontales, basándose en los principios termodinámicos y de flujo de fluidos, pero esencialmente en observaciones empíricas limitadas a diferentes condiciones y problemas de flujo específico, por lo que no existe una correlación general adecuada para ser utilizada en todas las condiciones. Así, cuando se utiliza cualquiera de ellas, se debe analizar la clase de sistema en la cual está basada, es decir, si el modelo y los datos que lo soportan son físicamente compatibles con el sistema al cual se quiere aplicar. Las correlaciones usadas para la predicción del comportamiento de los gradientes de presión durante el flujo multifásico en tuberías verticales pueden clasificarse en correlaciones tipo 1. Son aquellas donde no se considera el deslizamiento entre las fases ni el cambio de régimen de flujo. En este caso, la densidad de la mezcla se determina en base a las observaciones a condiciones normales. El factor de fricción es calculado en base a la correlación de datos de campo y el cambio de energía cinética es despreciable. Correlaciones de tipo 2 son aquellas donde se considera el deslizamiento entre las fases, pero no se consideran los cambios en el régimen de flujo. En estas correlaciones es necesario calcular la densidad de la mezcla y el factor de fricción en función al factor de entrampamiento del líquido, el cual es establecido considerando que el régimen de flujo no varía a través de todo el pozo. Para la determinación del factor de entrampamiento del líquido se desarrollan correlaciones de datos de laboratorio y de campo. Correlaciones tipo 3 son aquellas donde se considera tanto el deslizamiento entre las fases como el cambio del régimen de flujo. En estas correlaciones se establece que el factor de entrampamiento y el factor de fricción debe ser calculado para ciertas relaciones que son función del régimen de flujo existente en cada intervalo del pozo considerado. El régimen de flujo se determina en base a la velocidad de cada fase para las condiciones existentes en el intervalo. Correlaciones tipo 4. Esta categoría se clasifica como las curvas de flujo multifásico vertical mecanísticas, basadas en ecuaciones diferenciales. Este tipo de correlación se basa en principios y conceptos físicos y mecánicos para estimar cómo se distribuirán y se comportarán las diferentes fases del fluido en una columna vertical, teniendo en cuenta factores como la presión, la temperatura, las propiedades de los fluidos y la geometría de la tubería. Estas correlaciones suelen ser más detalladas y precisas que las correlaciones empíricas, ya que se basan en un entendimiento más profundo de los procesos físicos involucrados en el flujo multifásico. Ahora bien, vamos a hacer una breve descripción del desarrollo histórico de las curvas BLP. En 1952, Poitman y Carpenter desarrollaron una correlación basada en la ecuación general de la energía, donde las pérdidas de energía total se deben a las pérdidas por elevación y fricción. El modelo es sumamente sencillo, pero su simplicidad limita su precisión. Ellos relacionaron las pérdidas irreversibles de energía en 49 pruebas de pozo con el factor de fricción de Fanning, asociado al número de Reynolds de la mezcla, y despreciando los efectos por viscosidad. Los fluidos se consideraron como una mezcla homogénea de petróleo, gas y agua para el cálculo de la densidad del fluido y de la velocidad del flujo. Esta correlación permite calcular las presiones de fondo con una buena aproximación cuando la tasa de flujo es alta y la relación gas-líquido baja. Fancher y Brown utilizaron la correlación de Poitman y Carpenter, pero consideraron la relación de gas-líquido como parámetro adicional en el cálculo del factor de fricción, basándose en 94 nuevas pruebas de pozo. Esta correlación predice la caída de presión con una aproximación del 10%, asumiendo las mismas limitaciones que el modelo original. Usualmente es utilizada como el parámetro de control, ya que da como resultado el valor de BLP más bajo posible. Debido a que omite el deslizamiento gas líquido,
siempre predice una presión que va a ser menor que el valor real. La mayoría de los intentos iniciales para el desarrollo, tanto de mapas de flujo como de correlaciones, se le atribuyen a Griffith y Wallis, y Duns y Ross. Ellos se concentraron en la definición de los límites de cada régimen de flujo y presentaron los resultados en forma de mapas de patrones de flujo. En 1963, Duns y Ross desarrollaron una correlación en base a los datos de laboratorio de tubos plásticos de diámetros variados, hasta 3,5 pulgadas, donde observaron la influencia de los patrones de flujo en el comportamiento del mismo. Presentaron relaciones para calcular la densidad de la mezcla, el factor de entrampamiento del líquido y el factor de fricción de acuerdo al régimen de flujo existente. Determinaron la dependencia de los patrones de flujo con ciertos números adimensionales y derivaron una correlación para la velocidad de deslizamiento entre dos fases. En 1964, Hagerdon y Brown estudiaron 475 pruebas hechas en un pozo experimental de 1500 pies de profundidad y tuberías entre 1 y 4 pulgadas de diámetro, usando 4 fluidos con viscosidades de hasta 110 centipoise, cada uno de los cuales se probó para diversas relaciones gas-líquido y tasas de flujo. A partir de ello, publicaron 2 trabajos. El primero presentaba el efecto de la viscosidad en las condiciones estudiadas, en el cual concluyeron que para valores de viscosidad líquida menores a 12 centipoise, la misma tiene poco efecto sobre los gradientes de presión de flujo vertical bifásico. En el segundo trabajo, presentaban una correlación general para el cálculo de gradiente de presión, resultando en una correlación similar a la de Portman y Carpenter. En el cálculo de la densidad de la mezcla, empleaban una aproximación del factor de entrampamiento líquido cuando no existe deslizamiento entre las fases. Esta densidad promedio de la mezcla, corregida a las condiciones del fondo del pozo, fue usada para determinar las pérdidas de presión por fricción y aceleración. El entrampamiento del líquido puede ser calculado a partir de la pérdida total de la energía medida. Los resultados presentados indican un error promedio de 1,5% y una desviación estándar de 5,5%. Orkiszewski, en 1967, desarrolló un nuevo método de predicción de la caída de presión basado en un nuevo mapa de patrones de flujo y una combinación de características de correlaciones existentes. Combinó el trabajo de Griffith para el flujo burbuja y el de Griffith y Wallis para el flujo tapón, junto con la correlación de Duns y Ross para el flujo neblina. Además, utilizó los datos de Hagerdon y Brown para desarrollar nuevas correlaciones en el cálculo de la densidad de la mezcla y el factor de fricción para el caso del flujo tapón, utilizando un parámetro denominado coeficiente de distribución de líquido, el cual fue correlacionado con el diámetro de la tubería, la velocidad superficial y la viscosidad líquida. Esta correlación fue probada con 148 pozos y se encontró que predice la caída de presión con un error porcentual promedio de 0,8% y una desviación estándar respecto a dicho error de 10,8%. El autor concluye que su correlación resulta mejor que la de Hagerdon y Brown y Duns y Ross. A pesar de que esta correlación usualmente da buenos resultados, su formulación incluye una discontinuidad en el método de cálculo que puede causar inestabilidad durante el proceso de comparación de presión. Asís y Coles desarrollaron un modelo básicamente mecanístico, concentrándose en el régimen burbuja y tapón. Derivaron nuevas relaciones para el factor de entrampamiento líquido y la densidad de la mezcla, a partir de la velocidad de levantamiento de la burbuja. Las predicciones de 48 pozos con esta correlación fueron comparadas con datos de campo y con las predicciones de Orkiszewski, Hagerdon y Brown y Duns y Ross, obteniéndose resultados sumamente favorables. En 1973, Bex y Brill publicaron una correlación para calcular la caída de presión y el factor de entrampamiento del líquido durante el flujo simultáneo de gas y líquido en tuberías horizontales e inclinadas. El experimento fue llevado a cabo usando mezclas de aire y agua fluyendo en tuberías acrílicas de 90 pies de longitud y diámetros entre 1 y 1,5 pulgadas. Un total de 584 pruebas de flujo bifásico se hicieron a diferentes ángulos de inclinación.
Los autores definieron el factor de fricción bifásico independiente de los regímenes de flujo. Ellos encontraron que el flujo inclinado, el entrampamiento del líquido, alcanza un máximo alrededor de los 50 grados por encima de la horizontal y un mínimo a los 50 grados por debajo de la horizontal. El resultado de que el factor de entrampamiento es aproximadamente igual a 90 y a 10 grados confirma la observación de que las correlaciones de flujo vertical pueden, en algunos casos, ser utilizadas para flujo horizontal con excelentes resultados. Este fue el primer método que contabilizó explícitamente el efecto de la desviación en el factor de entrampamiento. Por ser básicamente una correlación para líneas de flujo a ángulos de inclinación cercanos a la horizontal, usualmente sobreestima la caída de presión en pozos verticales e inclinados. En 1974, Gray, con la ayuda de Ross, hizo una modificación a la correlación de Duns y Ross, desarrollada con datos de campo para pozos de condensado y diámetros internos de tubería menores a 3.5 pulgadas. Esta correlación da excelentes resultados para pozos de gas con relaciones condensado-gas de hasta 50 barriles por cada millón de pie cúbico. Tiende a sobrepredecir el BLP en pozos de petróleo. Sin embargo, la mínima tasa estable indica por el mínimo de la curva BLP suele ser un buen estimado. Mukherjee y Brill, en 1983, realizaron una modificación de la correlación de Bex y Brill, utilizando datos de laboratorio tomados en tuberías de 1.5 pulgadas de diámetro interno con una mezcla de queroseno, aceite lubricante y gas. Petroleum Expert Limited ha desarrollado desde sus inicios una serie de correlaciones y modificaciones a correlaciones que hacen un gran aporte en el área de flujo multifásico vertical. Su primer trabajo, denominado Petroleum Expert, combina las mejores características de las correlaciones existentes. Basándose en el mapa de flujo de Gould y Coles, combina la solución de Wallis y Griffith para el flujo burbuja, la ventaja de Hagerdon y Brown en el flujo tapón y por último usa Duns y Ross para el flujo neblina. En la zona de transición aplica una combinación de flujo tapón y de neblina. Esta correlación además aplica la corrección del factor de entrampamiento del líquido hecha por Bex y Brill y las aplicaciones del trabajo de Parachor en el campo de la tensión interfacial. Es una correlación sumamente precisa y que se adecúa a diversas condiciones de flujo. Las siguientes investigaciones se concentraron en modificar la primera correlación para adicionarle la posibilidad de predecir de una manera precisa las curvas BLP a baja tasa de producción, dando al lugar la correlación de Petroleum Expert 2. Posteriormente, se adicionaron las investigaciones hechas por la empresa acerca de crudos viscosos, espumantes y biodegradables y volátiles, de gas condensado, dando lugar la correlación Petroleum Expert 3. Además de desarrollar sus correlaciones propias, Petroleum Expert Limited ha realizado modificaciones en las ecuaciones originales, que son incluidas en el programa de desarrollo y distribuido por ellos mismos. Un ejemplo es la modificación hecha a la correlación de Duns y Ross, que le permite trabajar a una alta tasa relación gas-petróleo y con pozos de gas condensado. Esta correlación modificada sobrepredice el BLP o la curva de levantamiento de fluido en pozos de petróleo, mas sin embargo proporciona un buen estimado de la tasa mínima estable de producción, indicada como el mínimo de la curva BLP. Las ecuaciones referenciadas anteriormente son las más aplicadas en la industria. Sin embargo, existe un sinnúmero de correlaciones para predecir la caída de presión en la tubería de producción y cada una de ellas da buenos resultados bajo ciertas condiciones. Debido a esto, ninguna de ellas es acertada para un amplio rango de tasas de producción, relaciones de gas-petróleo y cortes de agua, encontrados en pozos de gas y de petróleo. Modelos de curvas de levantamiento de fluidos. Olszewski clasificó originalmente las correlaciones matemáticas para la construcción de curvas de gradiente en tuberías verticales en 3 tipos. Sin embargo, se ha incorporado un cuarto para aquellos desarrollos recientes en las ecuaciones de flujo multifásico vertical mecanísticas. Entonces tenemos correlaciones de tipo 1, la de Poetman y Carpenter, Fancher y Brown y Hagerdon y Brown. Correlaciones de tipo 2 tenemos la de Baker y Hagerdon y Brown generalizada.
Correlaciones de tipo 3 tenemos la de Duns y Ross, Orkiszewski, Petroleum Expert, Petroleum Expert 2, Petroleum Expert 3 y Petroleum Expert 6. Correlaciones tipo 4, las mecanísticas, la de ACIS y Coles, Hydro 3P, GRE de BP de British Petroleum, Petroleum Expert 4, Petroleum Expert 5 y la EPS Mechanistic de la casa Flow System. Principales características de las curvas BLP y sus tips. Fanshawe y Brown. Es una correlación que se proporciona para su uso como control de calidad. Proporciona el valor más bajo posible de BLP, ya que no tiene en cuenta el deslizamiento gas líquido y siempre debe predecir una presión que sea menor que el valor medido. Incluso si coincide bien con las presiones medidas en el fondo del pozo, Fanshawe y Brown no debe ser usada para trabajos cuantitativos. Los datos medidos que caen a la izquierda de Fanshawe y Brown en el gráfico de comparación de correlación indican un problema con la densidad del fluido, es decir, con problemas con los datos PVT o los datos de presión del campo. Por tanto, se trata esencialmente de una correlación a efectos de control de calidad. Hagerdon y Brown para pozos de petróleo. Funciona bien para el flujo de slop a tasas de producción de moderadas a altas. Hagerdon y Brown no debe usarse para condensados y siempre que el flujo de niebla sea el régimen de flujo principal. Hagerdon y Brown no predice BLP a tasas bajas y no debe usarse para predecir tasas mínimas estables. Duns y Ross para pozos de petróleo y gas. La correlación original de Duns y Ross se deriva del método original publicado. Se han realizado ajustes a la correlación original de Duns y Ross para su uso en condensados. Esta correlación funciona bien en caso de flujo tipo niebla y puede usarse en pozos de petróleo y pozos de condensado con alta relación gas-petróleo. Duns y Ross modificado para el control de cálculos. La correlación modificada de Duns y Ross se deriva de la correlación original de Duns y Ross. La correlación original fue modificada para sobreestimar la caída de presión en los pozos de petróleo para el régimen de flujo slug. Esta correlación no debe usarse para calcular la caída de presión en el pozo o en las tuberías. Esta correlación solo debe usarse para verificar la calidad de los datos de entrada en el análisis nodal. Orkiszewski. La correlación de Orkiszewski suele dar buen cotejo con los datos medidos. Sin embargo, su formulación incluye una discontinuidad en su método de cálculo. La discontinuidad puede causar inestabilidad durante el proceso de igualación de presiones, por tanto no se recomienda su uso. Bex y Brill. Es principalmente una correlación de tubería. Generalmente predice en exceso las caídas de presión en pozos verticales y desviados. Por tanto, no se recomienda su uso. Gray. La correlación da buenos resultados con pozos con una relación condensado-gas de alrededor de 50 barriles por cada millón de pie cúbico y proporciones altas de agua producida. Los autores de esta correlación advierten su uso para tuberías de producción mayores a 3.5 pulgadas. Continuando con las características y tips de uso de las curvas BLP, tenemos las siguientes. Hydro 3P, para pozos de gas y petróleo. Es un modelo mecanístico y que se considera para flujos trifásicos, gas, petróleo y agua. Petroleum Expert. La correlación combina las mejores características de las correlaciones existentes. Ya se había hablado anteriormente de este punto. Utiliza el mapa de flujo de Gould y la correlación de Hagerdon y Brown para el flujo slug, Duns y Ross para el flujo de niebla. En el régimen de transición se utiliza una combinación de resultados de slug y neblina. Ha sido reemplazada por la Petroleum Expert 2, porque la propia casa Petroleum Expert Limited no recomienda su uso actualmente. Petroleum Expert 2 para todo tipo de pozo. Incluye las características de la correlación de Petroleum Expert más el trabajo original sobre la predicción de BLP a baja tasa y estabilidad del pozo. Petroleum Expert 3 para todo tipo de pozo. Incluye las características de la correlación Petroleum Expert 2 más el trabajo original para petróleos viscosos y espumosos. Petroleum Expert 4, todo tipo de pozo. Es un modelo mecanístico avanzado para cualquier pozo en ángulo, incluido el flujo cuesta abajo, adecuado para cualquier fluido, incluido el condensado retrógrado. Petroleum Expert 5, para todo tipo de pozo. El modelo mecanístico Petroleum Expert 5
Es un avance del modelo mecanístico Petroleum Expert 4. La Petroleum Expert 4 mostró algunas inestabilidades, al igual que otros modelos mecanísticos que limitan su uso en todos los ámbitos. La Petroleum Expert 5 reduce inestabilidades mediante el cálculo que no utilizan mapas de régimen de flujo como punto de partida. La correlación. Petroleum Expert 5 es capaz de modelar cualquier tipo de fluido sobre cualquier trayectoria de pozo o tubería. Esta correlación explica los cambios en la densidad del fluido para trayectorias inclinadas y descendentes. La estabilidad del pozo también se puede verificar con el uso de la correlación Petroleum Expert 5 al calcular el recorrido del gradiente, lo que permite modelar la carga del líquido, la frecuencia de los slugs, etc. Petroleum Expert 6 es el más reciente desarrollo de la compañía Petroleum Expert Limited y es una correlación de tipo empírica que incluye las características de la correlación Petroleum Expert 3 más un trabajo original sobre los efectos que el corte de agua puede tener en un petróleo viscoso. Factores que afectan las curvas BLP. Diámetro de tubería de la producción, la relación gas-líquido, la viscosidad del líquido, la energía cinética. Flujo multifásico. En la mayoría de los casos, la producción de petróleo y gas involucra un flujo de dos o más fases. La energía cinética de las fases fluidas en el movimiento puede afectar la forma en que se mezclan y se desplazan a través de las tuberías. La energía cinética puede influir en la formación de burbujas, la emulsificación y otros fenómenos que alteran la distribución de las fases en el flujo. Presión y velocidad. La energía cinética se relaciona directamente con la velocidad y la presión de las fases fluidas. En situaciones de alta velocidad, como en las zonas de alta producción, la energía cinética puede influir en la capacidad de transportar el flujo de fluido a lo largo de la tubería. Esto puede resultar en cambios de mezcla de fases y en la relación entre la tasa de flujo de petróleo y gas. Separación y estratificación. La energía cinética también puede afectar la capacidad de las fases fluidas para separarse o estratificarse en función de sus densidades relativas. Esto puede influir en la eficiencia de la separación del petróleo y gas en la superficie y en la capacidad de mantener un flujo equilibrado a lo largo de la tubería. Cavitación. En situaciones de alta velocidad de flujo, la energía cinética puede crear condiciones que favorezcan la cavitación, que es la formación y colapso de burbujas de vapor en el fluido. Esto puede tener efectos negativos en la eficiencia del sistema y en el rendimiento de las bombas. Ahora vamos a explicar esta lámina bastante interesante acerca de las regiones de una curva BLP. Entonces mencionamos la región crítica cuando la presión de fondo fluyente disminuye con el aumento de la tasa del líquido. Ocurre resbalamiento de fluidos en las paredes de los tubulares de producción del pozo. Luego tenemos la región estable cuando la presión de fondo fluyente aumenta con el aumento de la tasa del líquido. Es la región recomendada para la optimización, donde existe equilibrio entre velocidades de producción y la energía del pozo. Región de alta velocidad, cuando la presión de fondo fluyente aumenta y hay aumento de la tasa de líquido. Las velocidades del fluido son muy elevadas, aumentando la fricción en las paredes de los tubulares, causando problemas de erosión en los componentes tubulares y restricciones de pozo. Por tanto, el corte entre la curva de afluencia estudiadas en el módulo anterior y la curva BLP debe darse dentro de la región estable, si queremos lograr la optimización de un pozo productor. Cabe mencionar que la curva BLP que se presenta en el ejemplo de esta lámina, me refiero a la curva negra, tiene una morfología ideal para obtener unas condiciones de producción bastante estables. Sin embargo, podemos encontrar flujo restringido y condición full open en muchos análisis nodal, tal como se observa en las BLP punteadas en color rojo. En la primera condición de flujo restringido, el pozo se encuentra posiblemente estrangulado, por lo que no está produciendo de manera óptima. En este caso, se recomienda realizar sensibilidades con el diámetro del reductor más grande. Por ejemplo, si el pozo está produciendo con un reductor de 1/4 de pulgada, se recomienda probar con diámetro de 3/8 y media pulgada. Por otra parte, la horizontalidad alcanzada en la curva de condición full open representa que el pozo está produciendo una tasa máxima de operación y que además fluye como si no tuviera un reductor o estrangulador en el cabezal del pozo, ya que el mismo es de un diámetro muy grande. Por tanto, la recomendación
es realizar sensibilidades con reductores bastante pequeños hasta alcanzar una curva de levantamiento cercana a la morfología ideal de la VLP de color negro. Principales problemáticas de producción. Los problemas de bajas tasas de producción pueden resultar de uno o varios factores, a nivel de yacimiento o del mismo pozo, que alteran la normal producción del sistema pozo-yacimiento. Estos factores se encuentran asociados principalmente a problemas a nivel de yacimiento, es decir, problemas en el sistema roca-fluido o de índole energético, que restringen o limitan finalmente la producción de un pozo. La inadecuada selección, diseño, instalación o condición de operación de los sistemas de levantamiento de fluido, obstrucción en el pozo productor por diversas razones, daño en la cara de la arena y contrapresión ocasionada por el sistema de recolección de superficie, son también factores limitantes en la productividad de un pozo. Muchos de estos problemas pueden ser analizados a través del software de análisis nodal, como parte del trabajo de ingeniería de detalle que se debe realizar previamente ante cualquier propuesta de mejoramiento de productividad. Sin embargo, es un tema muy largo para abarcarlo en este curso, ya que de por sí, cada una de estas problemáticas se tratan en cursos individuales. Lo que es importante destacar es la relación directa de las problemáticas del sistema pozo-yacimiento y el uso de la herramienta de análisis nodal por parte de los ingenieros analistas. En este curso veremos parte de las posibles sensibilidades de las problemáticas más comunes en un pozo productor. Estudiar mejoras con análisis nodal. En esta última lámina teórica del módulo podemos observar cómo cada una de esas problemáticas impactan nuestro análisis nodal. Algunas de las problemáticas asociadas a la curva de afluencia las menciono a continuación. Baja permeabilidad del yacimiento, alta viscosidad del fluido de producción, alto corte de agua, daño ocasionado por la perforación y completación de pozos, daños en actividades de workover, asfaltenos, bloqueos por emulsión en el espacio poroso, banco de condensado cercano a la vecindad del pozo, penetración parcial por inadecuado cañoneo y efectos de turbulencia por alta velocidad en el fluido en la cara de la arena. Por otra parte, algunas de las problemáticas asociadas a las curvas VLP se mencionan a continuación. Inadecuado diámetro de la tubería de producción y línea de producción en superficie, alta presión de separación, presión de entrada a compresores, alto corte de agua, baja relación gas-líquido, inadecuado diámetro de reductor y un diseño inadecuado de la completación. La figura que vemos aquí de dos sets de curvas de afluencia y dos sets de curvas de VLP es la misma figura que observamos en el módulo inicial. Como podemos observar, el nodal nos permite analizar la condición actual de operación de un pozo y nos ayuda a predecir esa mejora a nivel de yacimiento y o completación que buscamos para mejorar la eficiencia de flujo de un pozo productor. Si quieres investigar y ahondar más en el mundo de las curvas VLP, te invito a revisar estas referencias consultadas mostradas a continuación. Adicionalmente, puedes encontrar información en la página portaldelpetróleo.com, así como también en papers de la SPE dedicados a las temáticas específicas de optimización